Al inicio de la conquista, los españoles debieron servirse de los elementales e intrincados senderos abiertos en el monte por los indígenas. Si en efecto, según Fray Bartolomé de las Casas, la isla entera era un inmenso bosque, al punto de poderse transitar de uno a otro extremo bajo su sombra, es de creer que el movimiento entre uno y otro punto de la recién encontrada ínsula se hiciera preferente y casi obligatoriamente por mar, habida cuenta las dificultades de hacerlo por tierra, tanto más si por ellos debía moverse algún carruaje además de las cabalgaduras. Al ritmo de fundaciones de ciudades y pueblos o el simple caso de elementales asentamientos de colonos obligó al traslado entre puntos clave, mas no siempre se disponía de la embarcación, inútil por demás si el traslado debía hacerse tierra adentro. Los primeros caminos de la isla respondieron a esta necesidad, sin que por ello se entienda que existía el propósito de hacerle mejoras o existiera la idea de realizar un proyecto vial. Cuando Matanzas se fundó en 1693, era en propiedad la primera de las ciudades del territorio, aun cuando hubieran ya asentamientos en Canímar, Camarioca, Macuriges y San Pedro de Mayabón. La circulación de los vecinos y colonos canarios en Matanzas debió circunscribirse a lo inmediato del entorno de las calles trazadas por Uribe. A La Habana se iba en barco, y hasta que no apareció el ferrocarril, esta fue la única vía y medio utilizada por la población. La visita de corsarios y piratas a la rada matancera, casi siempre en plan de comercio e intercambio de espaldas de la corona, hizo que el rey ordenase colocar un vigía en la punta del pan de Matanza para que cuando viera dos velas juntas en el horizonte diera cuenta inmediata a la capital. Como es obvio, la noción que tenía su majestad de Cuba era muy elemental, salvo saber que era una isla. De haberse cumplido esta real voluntad, cosa muy poco probable, el observador tendría que desandar un largo trecho de monte tupido antes de llegar a su destino, salvo que tuviera la facultad de volar. Las otras vías de comunicación con el interior de Matanzas, hasta donde se podía, eran los ríos, sobre todo el San Juan y el Canímar, lugares donde ya se estaba concentrando población con una producción agrícola que salía por estos cursos fluviales. Cabe suponer que durante el siglo XVIII se debió crear un acceso desde y hacia estos lugares, como también a los territorios de Limonar y Sabanilla del Encomendador, por caminos que irían indistintamente hacia el sur, al este y al oeste. La fecha de fundación de los distintos poblados de Matanzas se convierte en indicadores indirectos de la creación de caminos y su relación más directa con la ciudad. Debe entenderse que los caminos son indicadores de desarrollo, pero también las venas abiertas por donde se desangra la ecología de las regiones que atraviesan. Abrir nuevas vías era acceder a territorio que antes era dominio absoluto del reino vegetal, sobre todo si el desmonte pretendía la cría de ganado, salvo que se aprovecharan las sabanas naturales del interior. Se empiezan a abrir caminos de cierta importancia hacia La Habana y Santa Clara, un proceso que comienza en el siglo XVIII y se incrementa desde los principios del XIX, cuando la economía de Matanzas alcanza un posicionamiento en Cuba. Igual ocurre con el Valle de Guine, con el cual ya se establecía la urgencia de mejor comunicación. Lo que pudo ser una vía apropiada para cabalgaduras debió acomodarse al volumen y diseño de los carruajes. El traslado de la familia con sus respectivos esclavos hacia los lugares donde solían permanecer una temporada fueron los acicates para el paulatino crecimiento y mejoramiento vial, pero esta no era una empresa aún que el gobierno estuviera en capacidad de acometer. Se presume que en los ingenios y áreas circundantes fueron los propietarios los ocupados en el mejoramiento de los accesos. Poblaciones tales como Sabanilla en 1747, Ceiba Mocha en 1764, Santa Ana de la Sidra en 1794, Limonar en 1808, Corral Nuevo en 1819, situadas todas en el entorno inmediato de la ciudad de Matanzas, fueron las premisas viales de lo que en un futuro, ya en el siglo XIX, alcanzaría un prospecto de carretera. Aunque no se puede asegurar que el trazado actual corresponda exactamente al primitivo camino,
buena parte de ello se acomoda a lo que fue desde fecha tan temprana como la primera mitad del siglo XVIII. La necesidad de acceder al interior de la provincia, aprovechando la vía más directa, obligó a superar los ríos, sobre todo en la región del Valle de Canímar, donde se dispuso un bongo o andarivel para cruzar de uno a otro lado pasajeros y mercancías. El camino original, hoy muy degradado en algunas de sus partes, no solo existe, sino que es posible, en teoría, recorrer la antigua vía desde Matanza hasta Boca de Camarioca, cruzando cerca de La Eloísa, San José de Buenavista, La Dionisia, Regalitos de Maya y San Juan de Wilson, para alcanzar sucesivamente Cantel y por tierra Cárdenas. El mapa de Pichardo de 1846 contiene una valiosa relación de los antiguos caminos hacia y desde Matanza. En esta relación se encuentran el de Los Molinos y Ceibamocha, el de Bermejal, que sigue el curso de la actual carretera central y entroncaba con el camino de Yumurí hacia Corral Nuevo, el de Vuelta Abajo, como prolongación de la calzada de Buitrago, hoy parte del viaducto hacia Limonar y Camarioca adentro, y la actual calzada de Esteban se prolongaba en el camino real de San Juan a empatar con el camino del Cangrejo hasta San Francisco. Hacia el sur, desde Pueblo Nuevo, el camino de Belis Melis y San Pedro. En Versalles, además de la conexión con el castillo de San Severino como prolongación del paseo de Santa Cristina, estaba el antiguo camino de la Cumbre. Desde los principios del siglo XIX ya se asentaban importantes residencias o quintas de los personajes acaudalados de la ciudad. Desde Versalles partía también el camino de Mazamorra, cercano a la ribera norte del río Yumurí, uno de los más antiguos de la ciudad que conserva su nombre. Lo que resulta de gran interés es saber que la prolongación de la actual calle de Daoiz era nada menos que la vía que comunicaba Matanzas con La Habana en 1859, internándose en el Valle de Yumurí. En los mapas entre 1820 y 1832 y el de 1837 no se indica ningún camino, lo que no es indicador que no los hubiera, excepto una leve referencia al litoral sur de la bahía. En Matanzas se pueden contar 4 momentos del desarrollo vial. El primero, que corresponde a los caminos creados por obra de la necesidad para conectar ciudades, poblados, ingenios o comarcas circunvecinas. El segundo, la aparición del ferrocarril, cuyo inicio data de 1843, cuando las primeras líneas del llamado Camino de Hierro llegan por primera vez a Matanzas, marcando un momento de desarrollo extraordinario, por cuanto pronto se convirtió en el medio de comunicación por excelencia en todo el territorio occidental de la isla y permitió el más cómodo tránsito de mercancías y pasajeros. En 1845 ya las líneas llegaban a Sabanilla y más tarde hasta la Taberna de Reyes, Unión de Reyes. El ramal de ferrocarril de Huines a Matanzas se ejecutó con gran rapidez. El 14 de octubre de 1860 partía de La Habana el primer tren para el nuevo recorrido y llevaba a bordo al capitán general y gobernador de la isla, Francisco Serrano. La rapidez para aquella época era asombrosa, cuanto podía alcanzarse en teoría hasta los 100 kilómetros por hora. La estación de esta línea estuvo cerca del actual puente Silverio Sánchez Figuera, desaparecida no hace tanto. Se podrá suponer lo que significaba para cualquier viajero la posibilidad de trasladarse en menos de 8 horas desde La Habana hasta Huica con seguridad y ahorro de tiempo. El tercer momento de desarrollo vial en Matanzas corresponde a la construcción de la carretera central. Se sabe que la idea de una carretera por el centro estaba concebida desde 1795, habida cuenta el mal estado de este camino. Luego de idas y venidas presupuestarias, el 1 de marzo de 1927, a las 4 pasado meridiano, se inauguró la carretera central con actos consecutivos en cada provincia. Había costado 21.451.480 pesos. A Matanzas le correspondían 77 kilómetros de esta vía, que fue en su tiempo una de las más importantes construcciones de su tipo en toda la América, tanto por su propia hechura como por la conexión entre todas las ciudades capitales del país y las poblaciones intermedias. Parte de su recorrido sigue el trazado de los caminos viejos de la colonia.
El cuarto momento del desarrollo lo constituye la Vía Blanca, en funciones desde finales de 1958. Fue y es una de las mejores carreteras de Cuba, adaptada a un tránsito vehicular que se atemperó al futuro desarrollo del automóvil, medio que sin lugar a duda fue el impulsor de los cambios en materia del mejoramiento de los caminos. En su recorrido la vía tuvo en cuenta aprovechar el beneficio del paisaje, además de acortar el tiempo de tránsito entre Matanzas y la capital, pero también el acceso a Varadero, punto que se comenzaba a perfilar como importante polo turístico y al que antes se accedía por un rodeo desde Cárdenas. La historia de los caminos de Matanzas no empezó con la colonia, el asfalto, ni con las vías del ferrocarril. El primer sendero se le debe al anónimo aborigen que 7 milenios atrás se abrió paso entre la agreste vegetación, la misma que hoy, acaso, esconda su huella. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.